Bienvenidos a Voces de Fe. Voces de Fe. Un espacio donde lo humano se entrelaza con lo divino y donde cada relato nos revela que, aún en los momentos más oscuros, la mano de Dios sigue obrando. En este programa escucharás testimonios reales, personas que han experimentado sanidades, milagros y cambios de vida que solo pueden entenderse desde la fe, para dejarte tocar por historias que inspiran, conmueven y renuevan la esperanza. Esto es Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Comenzamos. Escuchas Voces de Fe. Queridos amigos de Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Hoy los invito a abrir el corazón y a reflexionar sobre una verdad poderosa. La fidelidad de Dios no tiene límites. En un mundo donde los valores se relativizan y parece que lo más importante es avanzar sin importar el precio, Dios nos recuerda que su gracia siempre nos acompaña y su palabra permanece para siempre. Quédate con nosotros porque este episodio está cargado de fe, confianza y testimonios que te inspiran para caminar de la mano del Señor. Quien les habla, Ana González Rubio y Edwin Porras. Hoy quiero hablar especialmente a ti, joven, que luchas con el dilema de estudiar o trabajar en sábado. A ti, padre de familia, que considera aceptar un empleo que exige trabajar ese día. O a ti, madre, que ve en una beca sabatina una oportunidad de superación. Recuerda, el sábado no es un obstáculo, es un regalo, una oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios. Y así nos los menciona en la palabra en Malaquías 3:10, cuando nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es, Ana. Por eso hoy en este capítulo nos acompaña Ever Castillo Ahumada. Ever, bienvenido a Voces de Fe. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias, Ana y David, quien nos acompaña en el estudio. Muy agradecido con Dios por este espacio que se nos brinda para glorificar su nombre. Queremos escucharte, Ever. Cuéntanos tu historia. Bueno, Edwin, en el año 2008 decido entregar mi vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. En el año 2009, por la gracia de Dios, fui nombrado en mi iglesia local como director de jóvenes y vi que mi vida tuvo una transformación para bien, positiva, en el nombre de Cristo Jesús, con la certeza de la bendición de Dios, de sus preceptos y principios. En el año 2009 se me presentó la oportunidad de participar en el concurso nacional de ingreso a la carrera docente. Era normalista, había salido de la universidad, había terminado el ciclo complementario en el año 2007 y estaba apenas iniciando mi licenciatura en la universidad. Así que en el año 2009 presento el concurso sin ninguna experiencia docente. Era mi primera experiencia concursando a nivel nacional para obtener un cargo de carrera. Así que en ese año, sin experiencia, decido concursar y por la gracia de Dios quedé en la lista de elegibles de más de 10,000 aspirantes a nivel nacional. Quedé, podríamos decir que en Barranquilla, entre los 200 primeros aspirantes para obtener una plaza como docente. El concurso tiene varias fases. Una fase es la presentación de la prueba, donde quedé en el grupo de los elegibles, y la siguiente fase es una entrevista y una valoración de antecedentes. Yo pasé la prueba, pero no estaba muy convencido de la valoración de antecedentes, puesto que no tenía ninguna experiencia como docente, recién había terminado el ciclo complementario y estaba iniciando mi licenciatura. Nunca había tenido una experiencia profesional docente. Así que con la bendición de Dios concursé. Lo necesitaba, entre otras cosas, porque mi situación financiera y la de mi familia no era la mejor. En el nombre de Dios concursé, pasé la prueba y la entrevista en el año 2009 fue en noviembre. Para esa fecha se estaba celebrando el Congreso Nacional de Jóvenes Adventistas en la ciudad de Bucaramanga. Y como líder juvenil estaba en la ciudad de Bucaramanga.
La entrevista correspondía a hacerla el día sábado. Yo previamente había escrito un derecho de petición solicitando el cambio de fecha. Sin embargo, me fui y no me habían respondido el derecho de petición. Así que me fui ya con de pronto la esperanza perdida. Pensaba, no me contestaron, no me voy a presentar a la entrevista porque es sábado y no voy a quedar en la lista finalmente de elegibles. Así que me fui. Pero cuando llegué, para la gloria de Dios, en el hotel el día viernes antes de recibir el sábado, fui a un café internet. En esa época eran como los centros de comunicación, los cafés internet. En el año 2009 fui, revisé mi correo y encontré la respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en donde me asignaban un nuevo día para la entrevista, un día domingo. Así que con esa noticia recibí el sábado ese día, muy contento, alegre, participé en el Congreso Juvenil. Y el día domingo que regresé de Bucaramanga, regresamos, el bus nos dejó en la calle Murillo. Vivo cerca de la calle Murillo en Barranquilla. Llegué a mi casa, me bañé, me cambié y ese mismo día, el mismo día que llegué a Bucaramanga, presenté la entrevista. Fui a presentar la entrevista. Cuando llegué a la entrevista, la gracia de Dios, su misericordia, me sentí muy cómodo en esa entrevista. Pude dialogar, hablar en una entrevista en donde ingresábamos todos a una misma sala y participábamos de una experiencia como docente. Y por la gracia de Dios mi intervención fue muy positiva, que obtuve 100 puntos de 100 posibles en esa entrevista. Así que posterior a eso llegaba la siguiente etapa, que era la valoración de los antecedentes. Bien, dije ahorita que tenía nula experiencia como docente, así que no tenía certificados de trabajo, certificados laborales, pero en la entrevista me hicieron una pregunta. Me preguntaron, ¿tienes alguna experiencia? Y por la gracia de Dios y la misericordia mencioné toda mi experiencia como normalista, desde mi escuela normal, cómo participaba de las clases de música con los niños, trabajábamos educación especial, trabajábamos educación diversificada en lugares o entornos, en poblaciones urbanos marginales aquí en la ciudad de Barranquilla. Y toda esa experiencia me sirvió, una experiencia como estudiante no laboral propia, para también validar puntos como experiencia laboral. Y de esta manera obtuve una plaza. Eran 120 plazas disponibles, yo quedé en el puesto 80 más o menos. Y cuando obtuve esa plaza, en una audiencia pública uno tiene la oportunidad de elegir el lugar donde va a trabajar. Ofertan las escuelas disponibles y escogí una escuela cercana a mi lugar de residencia. Cuando llego a esa escuela, la rectora me dice, no podemos recibirte porque ya tengo los cupos llenos, no hay espacio para más docentes en mi escuela. Así que me devolví a la Secretaría de Educación y duré un mes sin escuelas, porque la Secretaría me tenía que reasignar a una escuela. Así que ese mes recibí honorarios, un salario que nunca en mi vida a los 19 o 20 años había recibido, sin trabajar un solo mes. Por la gracia de Dios recibí el salario el primer mes y no tenía escuela, pero ya estaba nombrado oficialmente en el distrito de Barranquilla. Así que por cosas de Dios, diosidencias, no hay casualidades, hay propósitos de Dios. En ese tiempo estaba en mi escuela, en la escuela normal, estaba tramitando unos certificados que necesitaba y Dios puso en mi camino un profesor que me dijo, el profesor César Horacio Campos se va, tenemos un cupo disponible, ¿quieres venir? A mí me brillaron los ojos, o sea, hoy recuerdo esa oportunidad que Dios me dio de llegar a mi escuela, la que me formó como docente y fue una bendición. Realmente la escuela que yo había escogido era una zona difícil, una zona en donde el trabajo, muchas veces los docentes, para ubicarse mejor, siempre escogen los colegios donde están centrales o donde no hay tantos problemas sociales. Y ustedes conocen la escuela donde Dios me puso, no la escogí yo, la escogió Dios por mí. Es una escuela con problemas sociales, pero no son tan grandes como las demás escuelas. Y por la gracia de Dios, hasta la fecha estoy en esa escuela. Hoy estoy en una labor diferente, pero aún estoy asignado a esa escuela. Amigos, el verdadero éxito no está en los títulos ni en los bienes materiales.
El verdadero éxito es caminar en obediencia y confiar en que Dios nunca falla. ¿Cierto, Ever? Así es, Edwin. La sociedad tiene un concepto de éxito radicalmente diferente del concepto divino. Para la sociedad el éxito radica en tener casas, carros, posesiones, bienes materiales, títulos, posiciones, pero el verdadero éxito radica en ser fiel y obediente a Dios. Después de ese episodio, de ese nombramiento, ¿sucedió algo más, Ever? ¿Se siguió manifestando el Señor en tu vida? Así es, Edwin. A lo largo de mi caminar con el Señor y de mi experiencia profesional también, tuve pruebas y dificultades referentes al día sábado, puesto que, como es bien sabido por todos los estudios de posgrado, tradicionalmente son los viernes y sábados. Así que en el año 2015, una oportunidad, una bendición, con una prestigiosa Universidad de Barranquilla, se me presenta para estudiar una maestría. La única condición era firmar un documento y participar de los estudios el viernes hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 3 de la tarde. Fue una decisión difícil de tomar, puesto que, como bien decíamos, el concepto de éxito para la sociedad, para el entorno profesional en donde yo me movía, radicaba en obtener y tener títulos, donde me muevo actualmente, en tener títulos para ascender y por ende obtener más salario. Sin embargo, a pesar de los comentarios negativos de mis compañeros, de mis jefes, algunos familiares que no conocen las verdades bíblicas, yo decidí rechazar esta maestría, esta beca. Fue una locura para las personas, pero sabemos que en la palabra dice que el evangelio es locura para aquellos que no lo conocen, pero es salvación para aquellos que lo aceptan. Así que esta decisión, aunque me trajo unas consecuencias inmediatas, pronto fui excluido, relegado profesionalmente, seguí caminando con Dios. Dios me mantuvo allí y más adelante pude experimentar la bendición de Dios al ser fiel, guardando su santo día. Él nunca llega tarde, ¿cierto, Ever? Nunca se equivoca y siempre cumple sus promesas. Bueno, me imagino que en ese lapso de tiempo estuviste experimentando ciertos rechazos. ¿Y qué más sucedió aparte de eso? Sí, después de rechazar la beca, pasó un tiempo significativo, considerable, en donde uno se pregunta, ¿valió la pena ser fiel a Dios? Yo me preguntaba, veía a mis pares, a mis compañeros graduarse de maestría, muchos ya iban a saltar al doctorado, muchos iban ascendiendo, y yo me veía relegado, y yo me preguntaba, aquí les abro mi corazón como ser humano, ¿realmente valió la pena rechazar una maestría en una universidad tan importante en Colombia? ¿Realmente es justo? ¿Valió la pena? Me preguntaba constantemente y se lo decía al Señor en oración. Sin embargo, como bien decía mi hermano Edwin, Dios nunca llega tarde, y pude comprender que los propósitos de Dios siempre son para el bien de quienes le aman, como dice su palabra. Más adelante, mucho tiempo después, el Señor me dio la bendición de obtener una maestría 100% virtual y 100% gratuita también. El Estado me la financió, el gobierno, el distrito de Barranquilla me la financió, y de esta manera pude ver finalmente ese objetivo en mi vida, la maestría. Quizás como adventistas muchos vemos, pero no puedo desarrollarme, no puedo surgir porque todas las oportunidades de estudio y de trabajo son los sábados. Querido amigo, querido joven, querido trabajador que en esta hora, en esta mañana, tarde o noche me estás escuchando, quiero decirte que ser fiel a Dios siempre trae buenos dividendos y que Dios nunca falla, nunca incumple sus promesas y nunca llega tarde. Ever, de verdad que nos sentimos un poco o bastante identificados con este testimonio tuyo, porque cada uno de nosotros ha pasado por una dificultad, por una situación en la vida donde nos tenemos que poner a decidir, ¿sí?, entre nuestra fidelidad y todo esto que sueños y objetivos y metas en nuestra vida personal que queremos. Y todos hemos pasado por eso. Yo también he tenido que tomar decisiones, pero sabemos que cuando uno toma la decisión por Dios, por la fidelidad a Él,
todo lo hace más fácil. Inclusive yo, viendo atrás, poco recuerdo hoy una especialización que hice con una universidad aquí en la ciudad, que recién salíamos de pandemia, y eso fue como la oportunidad porque se implementó mucho la virtualidad, pero luego ya dijeron no, vamos a lo presencial, y ya yo estaba casi terminando, y como pude, traté de convencer a los profesores y a la parte administrativa que permitieran a aquellos que no lo hicieran, digamos, conectados en el mismo momento real. Y increíblemente me pude graduar como si hubiese estudiado un viernes o un sábado. Y Dios hace esas cosas, o sea que en realidad tú no te das cuenta, pero Él lo hace todo perfecto para que tú no tengas dificultades. Y hoy te digo a ti, joven, no tengas miedo de confiar en Dios, aunque todos digan lo contrario. A ti, padre y madre, la fidelidad a Dios nunca traerá escasez, siempre traerá abundancia en lo que más importa. Y recordemos una vez más la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ever, en el periodo de pandemia, ahora que Ana comenta lo de pandemia, ¿qué hubiese sucedido si hubieses hecho la maestría inicialmente? ¿Qué hubiese sucedido? Cuéntanos. Como docentes, la maestría es un requisito para ascender, para cualificarnos. Cuando inició la pandemia, todo se llevó a la virtualidad, sabemos la transformación que hubo de las clases, por así decirlo. Y a nivel, podríamos decir, social, gubernamental, en el magisterio colombiano, hubo un periodo de estancamiento de los procesos, suspensión de los procesos de ascenso, reubicación salarial. Es decir, si yo hubiera ido a hacer la maestría el día sábado, hubiera tenido que guardar mi título en una gaveta, y durante la pandemia el título, tendría los conocimientos, pero el título no me hubiera servido para ascender, para cualificarme. Para cualificarme sí, pero para ascender, que es lo que mayoritariamente busca un docente cuando estudia, ascender y mejorar su calidad de vida. Así que hubiera sido una mala decisión hacer la maestría, pero tenerla guardada sin los efectos monetarios que nos representan los docentes tener un título de maestría. Otro detalle que también es importante: cuando yo pasé el derecho de petición a la universidad, ellos me lo rechazaron, me dijeron que no era posible. Tradicionalmente los estudios de posgrado son los viernes y sábados, y curiosamente 3 años después ellos mismos tuvieron que virtualizar todos sus planes de estudio, porque la pandemia los obligó a ofertar educación virtual. Entonces vemos ahí la contradicción de algunos directivos de las instituciones. No quisieron dar el sábado, pero después les tocó, y para recibir estudiantes y no dejar de percibir esos recursos que el Estado les daba por motivo de las becas, tuvieron que virtualizar todo por motivos de la pandemia. Son cosas curiosas que pasan, y ahí vemos la mano y la fidelidad de Dios. Como en medio de la pandemia también muchos pudimos cualificarnos a nivel virtual y glorificar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo los que cursamos estudios virtuales. Bueno, pero Ever, queda la curiosidad, después que te graduaste ya de la maestría, ¿qué sucedió? Queremos saber. Bueno, después que me gradué de la maestría, después que rechacé la maestría, llegó la maestría La Bendición. Me gradué en el año 2024, el año pasado, y justo para ese año, en la coyuntura de el gobierno nacional, se reactivaron los ascensos, los concursos, y justo finalizando la maestría, yo finalicé la maestría en septiembre, y los ascensos se cerraban, o la posibilidad de radicar el título para ascenso se cerraba el 17 de septiembre y yo me gradué el 11 de septiembre. O sea, esta maestría fue realmente propicia para ascender, porque se levantó la suspensión de los concursos, pude ascender y vi cómo esta maestría realmente sí me sirvió para radicar mi título y que no estuviera engavetado en los registros de la Secretaría, sino que fuera un elemento para ascender en el escalafón nacional. Y hoy, por la gracia de Dios, mi maestría, la que me regaló el Señor, me sirvió para estar en un nivel superior en el escalafón nacional docente. Vale la pena ser fiel, ¿cierto? Amén. Vale la pena ser fiel, totalmente de acuerdo.
Ever, ¿quisieras dar un mensaje a aquella audiencia que te escucha hoy con el que quieras inspirar y motivar a ser fieles a Dios? Así es, Edwin. Quiero compartir un mensaje de la escritora cristiana Elena de White. Ella nos habla en un libro titulado El discurso maestro de Jesucristo y nos dice: vivamos en contacto con Cristo, el Cristo vivo, y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Eso está en Proverbios 18:10. Si tú decides ser fiel, querido amigo, querido amiga, querido padre que quizás has dejado un trabajo por ser fiel a Dios, Dios, Cristo Jesús, no te dejará solo. Él está a tu lado, dispuesto a levantarte, a sustentarte y a dejar en alto su nombre por medio de tu fidelidad. Y como decíamos al comienzo, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso. Ever Castillo, gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que la fidelidad y obediencia a los asuntos de Dios tienen siempre una gran recompensa. Un mensaje cortico para nuestra audiencia sobre este tema. Un mensaje que quieras que ellos se les quede grabado en su mente y en su corazón. Como decíamos ahorita, Cristo Jesús nunca llega tarde. Si tú, padre de familia, madre de familia, joven que estás en la universidad y tienes parciales, tienes pruebas los días sábados, sé fiel a Dios, intenta dialogar con los directivos, demuestra tu fe, glorifica el nombre de Dios, que Dios nunca te abandonará. Si algún padre de familia tiene un dilema moral, porque es un dilema grande, de llevar la comida a mis hijos o decirle a mi jefe no vengo más porque voy a ser fiel a Dios, decide ser fiel a Dios y Dios se glorificará en tu vida. Yo sé que es difícil y como seres humanos no estoy aquí para juzgar a aquel hermano que ha cedido y ha trabajado el sábado, no, porque Dios lo ama y te ama igual que a mí, pero Dios se puede glorificar en tu vida si tú decides ser fiel a Dios. Así que quiero que te lleves eso en tu corazón. Sé fiel, que Dios nunca te abandonará. Así es, Señor, te damos gracias porque tu fidelidad no tiene límites. Te pedimos que fortalezcas la fe de cada oyente, que abras caminos donde parecen cerrados y que nos enseñes a confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Y tú que nos escuchas, si tienes una historia de fe que contar, escríbenos a Voces de Fe al WhatsApp 310-602-4588 para que vengas aquí y cuentes con nosotros esa hermosa historia que queremos escuchar. Tú puedes ser la voz que despierte la esperanza en otros. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces de Fe, historias de milagro y esperanza. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en nuestra plataforma digital y compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que la fidelidad de Dios es infinita. Muchas gracias, Ever, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, a este equipo de trabajo, a David, Edwin y Ana por la invitación y a Dios por permitirnos estar en este lugar. Hasta el próximo programa, que el Señor los bendiga y que su paz los acompañe siempre. Voces de Fe, historias de milagros y esperanza.